Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Durante Mayorga. Les voy a impartir la clase de eh, psicología social. Por cuestiones de tiempo voy a compendiar tanto para la licenciatura en psicología de la generación 18A, que van en sexto, en Tlalpan, en nuestro Instituto Mexicano de Psiconcología, como para los alumnos de trabajo social de la generación 16A, que van en quinto. Posteriormente daré más énfasis, no tanto en trabajo social, sobre la temática de psicología social, sino a los que están dentro de nuestro sector psi. Eh, Aparte de que, bueno, en trabajo social nada más son 4 clases y son 5 para los de licenciatura en psicología. Entonces, bien, la materia es la misma. Yo no soy trabajador social. Mi dirección es más como psicólogo, más psicologista, podría decirse así. Bueno, pues mi nombre, repito, Ernesto, eh, licenciado en psicología y tanatólogo. Para evaluarles, muy sencillo, va a ser 100% examen, la última clase, para ambos grupos. El examen es sencillísimo, me baso en términos particulares, aunque yo hable demasiado, me vean que hable y hable y hable, ojalá no me dejen hablar tanto, sino que critiquen y opinen constantemente sobre lo que se está diciendo. Eh, pero son términos muy precisos los que vienen en el examen, por más que esté hablando y hablando, como les refiero. Los textos en que me voy a basar son dos principales. Primeramente, La construcción social de la realidad, de Peter Berger y Thomas Luckmann, y en el libro Psicología Social de Haroldo Rodríguez. El temario está fundado precisamente en el de Haroldo Rodríguez. Ese libro de psicología social tiene muchas ediciones y aunque tiene los mismos capítulos, viene de manera muy diferente de edición a edición. No lo vamos a ver todo, solamente ciertos trozos que considero que todavía son actuales, porque hay mucha teoría vieja en ese libro. La que sí es un tanto actual y se está acomodando a nuestra época es la visión que tomaré del libro La construcción social de la realidad, de Peter Berger y Thomas Luckmann. Por el momento, pues voy a comenzar con algo de muy general. Eh, no me voy a los libros que les referí. A lo mejor si comenzamos con Sociología del Conocimiento, es decir, con el libro de Peter Berger y Thomas Luckmann. Hasta el último vamos a dejar al señor Haroldo. Bien, entonces quedamos 100% examen, no se espanten, es muy sencillo pasar esta materia. Eh, Según veo, según creo. Bien, primeramente hay que indicar, ya entrando un tanto en materia, voy a decir algo muy general de del término psicología social y posteriormente me paso a la construcción social de la realidad. Eh, Bien, la psicología social no es una. Hay varios tipos de considerar a la psicología social, muchas vertientes. Eh, pero de manera general nace como una categoría del intermediario o de la intermediación. Tenemos un esquema general, nos podríamos ir hasta los griegos, pero no me quiero ir tan lejos. Me voy más que nada a la segunda mitad del siglo XIX. Hay una disputa entre dos posiciones teóricas. Eh,
de donde va a surgir la psicología social. Unos, como el señor Durkheim, van a postular lo que llamamos sociologismo. Y otros, como el señor Tarde, Gabriel Tarde, van a postular lo que nombramos psicologismo. ¿Qué es el psicologismo y qué es el sociologismo? Muy sencillo. Una mirada teórica que sea sociologista va a tender a decir que no existen los individuos, o que si en caso de la existencia de ellos, si existe el individuo, sería un producto de lo social. Es decir, que la vida de cada uno de ustedes no es su vida, ustedes son formados completamente o en su mayor parte por lo social. No son auténticos, son un producto de grupos, sociedades, de masas, etc. Esa es la mirada sociologista. Repito, dicen que no existe el individuo. Y en caso de que existiera, es producto de lo social. Pregunta de examen. Eso es, ¿qué postula la mirada sociologista? La inexistencia de individuos. O que el individuo, si existe, es producto de lo social. De manera contraria, los psicologistas van a decir que no existen las instituciones, ni las masas, ni los grupos, ni las sociedades. Y en caso de que las investigáramos, o en caso de que existieran, lo que vamos a encontrar no es la sociedad ni la institución, sino individuos. Podríamos pensar, a ver, ¿dónde está precisamente la sociedad? La sociedad no se palpa o no la encontramos, lo que encontramos son individuos. Esa es la posición psicologista. Unos acentúan el individualismo, también se llama, o psicologismo, y otros acentúan el colectivismo o el sociologismo. Y hay una pelea, casi siempre la pelea era entre psicólogos y entre sociólogos. Una pregunta intermedia: ¿quién hacía a quién? ¿Ustedes qué piensan? ¿Los individuos hacen lo social o al revés? ¿Lo social forma a los individuos o los produce? Esa es una disputa vieja. No nos fuimos hasta Grecia, que devendría desde los sofistas, pero ya cuando nace la escuela sociológica, los autores básicos son Durkheim, Tarde y Le Bon, precisamente esa cuestión de que existe el individuo o lo social es la que se agudiza. Estaban en esa pelea de quién hace a quién, individuos a sociedades o, en todo caso, sociedades a los individuos. Para solucionar las cosas, empiezan a emerger nuevas ciencias. Epistemológicamente les nombramos o se nombran categorías del intermediario o categorías de la intermediación. La psicología social es una categoría del intermediario, epistemológicamente hablando, y también podría decirse que a nivel histórico. Una categoría del intermediario puede considerarse desde 3 puntos básicos. Primero, la psicología social podría considerarse una ciencia puente, es decir, ciencia puente en el sentido de que comunica la cuestión psicológica o a los contenidos psicologistas con los sociologistas y a la inversa. Es un puente o una comunicación entre dos posturas que estaban en disputa. Esa es una forma de ver la categoría del intermediario respecto de lo que es psicología social. Otra forma de verla, que es la más positiva para quienes defienden las categorías de la intermediación, es que la psicología social ya no sería una ciencia puente. No sería ni psicología, no sería tampoco sociología, sino que sería una ciencia independiente. Hay una frase muy famosa, creo que la conocen los psicólogos, ahí la andamos cacareando, de eso que el todo es más que la suma de sus partes.
una frase muy vieja, pero que creen que es de la actualidad, la mayor parte de psicólogos. ¿Qué significa esto de que el todo sea más que la suma de sus partes? Se puede aplicar a varios sectores, no solamente en el sentido teórico. Bien, por ejemplo, yo cuando estoy viendo que una persona se aproxima a abrazarme, no digo, ahí viene una mujer o un tronco, no viene un tronco con 4 miembros o con 5 miembros, digámoslo así. No veo las partes separadas, veo a una persona en su totalidad, porque el todo es diferente a la mera suma de partes, o en este caso de miembros. Cuando pruebo un pastel, por decirlo de otra manera, no digo, ay, por aquí está la harina, por aquí está el huevo, etcétera, sino que percibo el conjunto, la totalidad. En este sentido, precisamente, la psicología social como categoría del intermediario, si bien no sería ni psicología ni sociología, sería una nueva ciencia, es decir, un todo que es más o es diferente a la suma de sus partes. Sus partes serían, digamos, psicología y sociología, pero ya en fusión, conformando uno, ya no es ni sociología ni psicología, sino una ciencia independiente. Y la tercera forma de catalogar a la ciencia de la intermediación, que es la psicología social, es decir que estamos haciendo porquerías. Quienes opinan de esa manera son los que creen que todavía debemos hacer ciencias puras y no debemos estar ensamblando cosas imposibles de ensamblar. Son más puritanos. En la actualidad hay pocos que defienden este tipo de pensamiento, de lo que antes se llamaba como teoría pura en filosofía. En la actualidad estamos tratando de comunicar las ciencias. Hay ciertas ciencias que se repelen por sus mismos presupuestos, pero en algunos puntos sí las podemos maridar de alguna forma. Bien, entonces la tercera opción es de que estamos haciendo porquerías o tonterías con estas categorías. Repito, de manera sintetizada, la primera opinión sería respecto de las categorías de intermediación, que, como la psicología social, que serían ciencias puente. La segunda opinión serían ciencias independientes o diferentes a la suma de sus partes. Y la tercera opinión, que estamos haciendo burradas, digámoslo así. Entonces la psicología social es como una mediación que viene a calmar los argumentos un poco entre los psicologistas y los sociologistas. Se encontraría en medio. El problema está, me refiero, de nuevo, en que no existe la psicología social. Existen muchos tipos de hacer psicología social. Vamos a ver dos de ellos. Uno pertenece a la teoría que se llama sociología del conocimiento, y otro una mirada que sería la de Haroldo, una mirada de psicología social de corte científico. Bien, para maridar sociologismo con el psicologismo, además de la psicología social, se generó la dinámica de grupos o dinámica grupal. Y por otro lado, la psicología de las instituciones. La dinámica grupal tiende, la mayoría de autores, a adjudicársela a Kurt Lewin. Y la psicología de las instituciones se suele adjudicar a Elton Mayo. Bien, tenemos esas tres vertientes teóricas: psicología social,
dinámica de grupos y psicología de las instituciones, que se ubican como intermediarios, repito, entre sociologismo y colectivismo. En la actualidad ya no peleamos tanto, tendemos a hacer ciertas fusiones. Si recordamos hace unos minutos que la pelea era quién hacía a quién, el individuo a la sociedad o lo social a los individuos, en la actualidad, para alejarnos quizá de problemas, o por ser dialécticos se llega a decir, para tener un pensamiento crítico, complejo o dialéctico, tendemos a decir simultáneamente las dos aseveraciones. Tanto los individuos componemos lo social como lo social compone, produce o conforma a los individuos de manera dialéctica. Tendemos a pensar así las ciencias en la actualidad. Aunque hay otros, que serán los pocos, se resisten a este tipo de visiones. Bien, la psicología social, y en buena medida yo sigo varios trozos de psicología social, yo los creo. En cuestión de psicoterapia, o para los psicólogos, comprenden muchos de los psicólogos sociales las psicoterapias como adoctrinamiento, o como vulgarmente se dice, lavado de cerebro. Nosotros, que serán psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, somos, como lo postulan varios, como Brownstein o Thomas Szasz, somos funcionarios del imperio. Deberíamos cuestionarnos nosotros en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, como psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, si estamos haciendo un bien a la población o totalmente lo contrario. La mayor parte de veces se piensa que hacemos un bien. Sin embargo, desde puntos de vista de la sociología y de la psicología social, más de la sociología, se tiende a pensar en fenómenos de lavado de cerebro, alienación, manipulación, influencia social. Esas son cuestiones nucleares que investigan psicólogos sociales y también sociólogos. Los psicólogos tienen o tenemos más fe en que estamos actuando para una mejora en la persona. Pero veremos qué nos dicen ciertas cuestiones de corte psicosocial. Ahora, veamos lo siguiente, antes de entrar al libro de Peter Berger y Thomas Luckmann. Me desvío un poco a lo que se llamó dinámica de grupos o dinámica grupal y psicología de las instituciones. Habíamos nombrado 3 categorías, repito: psicología social, dinámica grupal o dinámica de grupos y psicología de las instituciones. En la dinámica de grupos, reconociendo a Kurt Lewin como su fundador, hay un interés por hacer una experimentación debido a las guerras. Digamos que la pregunta era, ¿cómo es posible que bastantes individuos obedezcan a la orden de una persona? Freud también nos habla de ello, pero aquí se utilizan otros términos. Bien, Kurt Lewin lo que utiliza, crea unos ambientes artificiales. Se pueden encontrar también sus videos en YouTube. Va a crear en unos salones con niños, va a crear los siguientes ambientes mediante la elección del profesorado. Va a poner a un docente autoritario, a uno democrático y a uno liberal. Total que estaba estudiando la agresividad el señor Kurt Lewin, pero va a concluir que en los grupos se trabaja mucho mejor si existe un líder democrático, no uno liberal ni uno autoritario.
Ahora bien, a lo que voy es lo siguiente en cuanto a las dinámicas de grupo, que es sobre lo que versan sobre los grupos muchos psicólogos sociales, sobre pequeños grupos, no sobre grandes masas como los sociólogos. En dinámicas de grupos, cuando empieza a surgir esta cuestión en el siglo pasado, se empieza a presuponer que hay ciertos especialistas que pueden resolver problemas grupales. Bien, se pueden tener problemas en la escuela, en un tipo de barrio, etc. Y entonces surgen expertos o disque expertos en lo grupal o en los grupos que van a disque solucionar problemas. Pero se nos olvidó algo y se les olvida también a los psicólogos una cosa. Nosotros cuando hacemos dinámicas grupales o cuando tratamos a un paciente específico, lo tratamos con metáforas o con artificios. Por ejemplo, hay ciertas dinámicas en las que dinámicas grupales, escojan la que quieran, la que se imaginen o en la que hayan estado. Se genera la dinámica grupal, pónganse en tal posición, vamos a hacer que esto, que lo otro, etc. Y posteriormente el grupo cree que lo que se generó en la dinámica es real. Así se creyó en un momento, pero cabe la siguiente duda. La dinámica o el dispositivo grupal que se monta en un grupo está prefabricado para que genere determinados efectos en determinadas personas. Así entonces está manipulado y está inducida la experiencia. No sucede de forma natural. Cuando vayan a un grupo o cuando vayan a un tipo de psicoterapia, precisamente es como ponerse flojito y cooperando. No hay que ver el artificio previamente fabricado por determinada teoría, sino que hay que sentirlo como natural. Y explicaremos esto más en sentido psicosocial con Peter Berger y Thomas Luckmann. Ese es un problema en la dinámica de grupos. Ahora, otro problema a nivel teórico es el siguiente. Habíamos dicho que estaba la pelea entre psicologistas o individualistas y sociologistas o colectivistas. ¿Quién hacía a quién? Y pretenden resolverlo con estas categorías: psicología social, dinámica grupal y psicología de las instituciones. Pero veamos cómo el fantasma del todo y las partes se vuelve a reproducir o se reproduce en la concepción de pequeños grupos. Veámoslo de esta manera. Tenemos aquí al individuo, tenemos como intermediación al grupo y por otro lado a la gran sociedad. El grupo teóricamente fue hecho para conectar el individuo con lo social. Creyeron que así iban a resolver el problema. Supuestamente existía algo que se llaman los grupos. Pero vean cómo se reproduce el mismo fantasma o el mismo pleito dentro del grupo que ya se tenía entre psicologistas y colectivistas. Ya tenemos el grupo. Entonces empiezan a decir los teóricos grupales o sobre grupos quién es el que hace a quién o quién tiene más influencia respecto de quién. El grupo condiciona o determina al individuo o el individuo al grupo. Se vuelve a generar el mismo fantasma, pero ya no a nivel macro o social, sino en pequeños grupos. Estas son ciertos acertijos, podría decirse, o ciertos vestigios de teoría que a veces no nos damos cuenta que seguimos arrastrando. No pudieron solucionar con el invento de los grupos
aunque articularon individuo y la sociedad por medio de eso, no pudieron solucionar el dilema de el todo y la parte. Ese es el problema. Uno de los problemas actuales, sigue discutiéndose esta cuestión de la relación una parte con las partes, o las partes entre sí, del todo con las partes y de las partes con el todo. Bien, no me voy a pasar a la psicología de las instituciones. Posteriormente quizá lo retomemos. Este es un esquema, repito, muy general respecto de ciencias puente o categorías de la intermediación. Ahí ubicamos a la psicología social. ¿Quién es el padre de la psicología social? Ahí hay mucha discusión. Unos se van hasta Comte, otros se van hasta los sofistas precisamente, otros mencionan a Marx, otros a Durkheim, a Tarde, a Le Bon, a George Smith, a Wundt incluso. Eso no está asentado, es según la formación que uno tenga. En el libro de Haroldo Rodríguez y los que tienen cierta influencia gringa, digámoslo así, se consideran a los padres de la psicología social, a McDougall y al señor Edward Ross. Pero, pues bien, no está dicho todo, eso no viene en la cuestión de examen, de quién es el padre. No hay padre, no hay alguien que haya postulado con precisión, aquí hay psicología social. Lo que sí viene en el examen es qué postula una mirada colectivista o sociologista y qué postula una mirada psicologista. Así de sencillo. Ya retomaremos quizá posteriormente estos problemas. Bien, vamos a pasarnos después de esta cuestión muy general a otro punto, a un punto actual que se nombra sociología del conocimiento. Sociología del conocimiento. Todo lo que voy a decir es un resumen del libro de Peter Berger y Thomas Luckmann, que se titula La construcción social de la realidad. Ahora bien, se nombra sociología del conocimiento, pero en el mismo libro los autores dicen que en sus últimos apartados lo que están haciendo es psicología social. Pienso que va a tener mucho auge, o lo está teniendo esta teoría en la actualidad, debido a nuestro tiempo relativista. Quien trata mejor este tipo de sociología, la sociología del conocimiento, a niveles mucho más complejos, es el señor Robert Merton. Pero no nos vamos a meter con ese señorito. Vámonos con Peter Berger y Thomas Luckmann. ¿Qué significa, pensemos, sociología del conocimiento? Tenemos, por un lado, sociología de la educación, sociología de la religión, sociología de la muerte, etc. Sociología del conocimiento vendría a significar que el conocimiento no existe, sino que el conocimiento está sobredeterminado socialmente, o es un producto social. De la misma forma, si decimos sociología de la religión, en un sentido muy amplio, la religión es un producto social. Entonces, vamos a ver por qué lo que ustedes piensan y también lo que yo estoy diciendo es pura mentira. Pongan atención al título del libro mismo. La construcción social de la realidad. La realidad no existe.
La realidad se construye socialmente. Si ustedes creen conocer algo, si conocemos es porque decimos conocer lo real. Pero si el conocimiento es un producto social, entonces se escribe entre comillas, el conocimiento no existe, es una simple mentira socialmente construida y por tanto la disque realidad a la que se refiere también es una construcción. No existe en este sentido la verdad que buscaban los filósofos o que algunos científicos dicen encontrar o estar buscando. En esta perspectiva, todo lo que estoy pensando y lo que ustedes también piensan es pura mentira. Este tipo de sociología se alimenta de tres autores principales. Bueno, por un lado se alimenta de Nietzsche, por otro lado se alimenta de Marx y de Dilthey. Veamos lo siguiente. A Nietzsche le debemos con su muerte de Dios, con el Dios ha muerto. Ya luego lo explicaremos si hay dudas en algunos. El que todo sea relativo. Dios ha muerto significa de manera populachera que no existen absolutos y que nadie tiene la verdad, que cada quien tiene su perspectiva. Es lo que llamamos perspectivismo. Seguramente ustedes viven de esa manera, muchos de ustedes. Cuando decimos tú tus creencias muy respetables y yo las mías, como si todos tuviéramos la verdad. Eso es lo que desató Nietzsche. La verdad no existe. La verdad se construye, es lo que vamos a explicar. Esto está de moda, a veces ni nos damos cuenta. Si bien populacheramente decimos que cada quien sus opiniones o que la verdad está en todos lados, a nivel político, por ejemplo, hablamos de respeto a la diversidad cultural. Como Occidente ya no encontró la verdad, entonces estamos desesperados y decimos que la verdad la tienen todos o ya ni nos interesa discutir. Eso por una parte, respeto a la diversidad cultural. Por otro lado, a nivel académico, ¿por qué creen precisamente que tienen auge los estudios multidisciplinarios o transdisciplinarios? Ya no se hace teoría pura, se hacen, como lo acabamos de referir hace un momento, cuestiones como categorías de la intermediación. Bien, creemos que el objeto o la realidad se compone de muchas caras. Nosotros no vamos a ver eso, vamos a ver una mirada más, bueno, vamos a revisar una perspectiva un tanto horrible. El objeto no es que tenga, un objeto de estudio no es que tenga varias caras, sino que el objeto se construye desde la perspectiva de uno mismo. Ya retomaremos esto del perspectivismo. Bueno, a Nietzsche le debemos eso, se alimenta la sociología, bueno, tiene una influencia a nivel histórico de Nietzsche. Por otro lado, Marx nos vino a enseñar que nuestra realidad o nuestras relaciones personales están determinadas económicamente. No nos tratamos como humanos, digámoslo así. Nos tratamos como entidades económicas. Y por último, Dilthey también nos va a decir que la verdad está, de alguna forma, históricamente determinada. Con estos autores es como si se fuera al carajo la verdad. Son unos antecedentes, los menciono nada más de rápido. No me voy a meter con otros tipos de sociología del conocimiento ni con todo lo que implica esta teoría o lo que implicó la teoría en Alemania y tanto en Alemania como en Estados Unidos. Bien. Por otro lado, hay otra vertiente que alimenta la sociología del conocimiento. Desde la filosofía o la fenomenología de Husserl, va a haber un autor que va a llevar esa fenomenología
al campo social es Alfred Schutz. Alfred Schutz es maestro de Peter Berger y Thomas Luckmann. Tampoco me voy a ir a Schutz porque tiene bagajes filosóficos y mucho menos a Husserl. Bastante complejo el maestro Husserl. Sería muchísima filosofía. Me voy a algo, al discurso social de Berger y Luckmann, que ellos pretenden hacerlo psicosocial, aunque se ve su vena muy sociologizada. Trataré de psicologizarlo un poco más para que dé los tintes de psicología social que ellos pretenden. Digo pretenden, repito, porque se ve fuertemente sociologizado su discurso, aunque pretendan en algunos apartados mostrarse como psicólogos sociales o de discutir sobre el asunto. Tenemos el título mismo, Sociología del Conocimiento, semejante a otros títulos, Sociología de la Religión, Sociología de la Educación, Sociología de la Muerte, etc. De manera muy general, podríamos decir que, por ejemplo, Sociología de la Religión podría ser de manera muy genérica, remarco, un entendimiento de la religión como producto social. De la misma manera, sociología del conocimiento vendría a significar o a pretender decir que el conocimiento no existe o que está socialmente determinado. Lo que ustedes piensan, precisamente, y lo que yo estoy pensando como verdad o como saber o como conocimiento, simplemente es una mentira socialmente construida. Algo básico en esto de la construcción social de la realidad es, con acierto, que dicha construcción la generamos todos. Algo específico que estudia la psicología social y la sociología del conocimiento, por una parte, es precisamente esto que llamamos lo interpersonal, no lo intra. Lo intra corresponde más a los psicologistas, los psicólogos sociales y la sociología del conocimiento, que se pretende en algunas partes como psicología social, tiende a investigar esto que es lo interpersonal, muy importante también en el discurso de George Mead. Bueno, repito, el conocimiento no existe en el sentido ontológico, el conocimiento es construido socialmente. Construimos mentiras, para decirlo de manera muy llana, mentiras que nos den sentido. Trataré de mencionar los menos autores posibles, porque el discurso de Berger y Luckmann es un compuesto de varias teorías, no es teoría pura. Conjugan a varios autores y estar refiriendo qué término pertenece a cada autor, a qué sociólogo, a qué filósofo, sería bastante cansado. Si alguien tiene la duda de algún término específico, le pudiera referir, en dado caso, a qué autor corresponde o a qué campo del conocimiento también se refiere. Bien, el conocimiento, cuando decimos que conocemos algo, creemos que el conocimiento se refiere a una disque realidad. Por eso, el conocimiento es socialmente construido y el título mismo es significativo. La realidad a la que se refiere dicho conocimiento, por tanto, es socialmente construida. La realidad no existe. El ejemplo que casi siempre pongo con los alumnos es el siguiente. Muy sencillo. Dejo caer esta cosa, y pregunto por qué cae. Algunos dicen porque lo soltó, o porque lo suelta, o por la gravedad. Posteriormente, invito al público
les invito a ustedes a que me expliquen esa cuestión de la gravedad. Ha habido algunos muchachos que sí me han desasnado en tal punto y me han explicado, que hasta la fecha no sé ni en qué consiste esto de la gravedad. A lo que voy es lo siguiente: la mayor parte de personas no nos dirigimos con un conocimiento teórico, sino preteórico. A mí qué me importa saber que esto cae por eso que llamamos gravedad. Lo que importa es que tenga una explicación preteórica, la que sea. Aquellos que, como yo, no saben explicar este fenómeno de la gravedad, no por eso estamos en crisis o no por eso dejamos de dormir. Sí me está relacionando esto, por supuesto, ahorita como que hice insight con los sucesos que han pasado recientemente y por lo que estamos comunicándonos por este medio. Ahora bien, no se está dudando de que esto no caiga, no se está poniendo en duda eso. Esto no es construido. Estamos hablando sobre la explicación que se construye. Es la gravedad. Alguien puede decir, quizá, a lo mejor voy a inventar en alguna tribu, que espíritus invisibles jalan las cosas hacia el suelo. No interesa qué tipo de explicación tengamos, sino que la explicación nos dé sentido o nos tranquilice. Bien, por ahí va la cosa. El conocimiento no existe, es una construcción que hacemos. También lo que estoy diciendo es una construcción de ciertos teóricos de corte sociológico y psicosocial. Esta sociología se fundamenta en un dato antropológico, en antropología alemana, Plessner y Helen. Comencemos a explicar por qué no existe el conocimiento en sentido ontológico o científico y de qué manera lo construimos, de qué manera a nivel psicosocial construimos mentiras para darle sentido a la vida humana, porque la vida humana no tiene sentido. Empezamos con algo antropológico entonces, para explicar esto de la construcción social de la realidad. Algo muy sencillo. Bueno, lo vamos a poner sencillo, porque leyendo a autores como Lorite Mena, en su libro El animal paradójico, donde es bioantropología filosófica, las cosas se complican, pero vamos a ponerlo sencillo. Vayamos pensando las diferencias más acentuadas o las que más sobresalen en nuestra especie respecto de las demás. ¿Qué es lo que nos diferencia o nos diferencia de las demás especies? Bueno, podríamos indicar muchísimos datos. Nos podríamos ir también a lo antropogenésico, pero ya sería bastante. Digamos que somos el animal, retomo esto de Edgar Morin, el animal de la herramienta, somos el Homo faber, ningún otro animal fabrica herramientas. Esto se rastrea hasta el Australopiteco. Somos el Homo faber. Por otro lado, también somos el Homo loquax, el animal del lenguaje, y finalmente el animal de la inteligencia, el Homo sapiens. Hay más datos, por supuesto, muchísimos datos, pero es lo que más se menciona. Somos el animal de la inteligencia, el animal simbólico o del lenguaje, y el animal de la herramienta. Ahora bien, eso que nos distingue. Volteemos un poco la cuestión y preguntemos qué es lo que tienen los otros animales que ya quisiéramos nosotros. Como contestan ciertos autores, tienen instinto, aunque aquí hay que aclarar algunas cuestiones. Nosotros también tenemos instinto, pero la diferencia entre los otros animales y nosotros radica
en que nuestros instintos están subdesarrollados. En los otros animales no. Los otros animales tienen estructuras instintivas internas bien fijas que los predeterminan para relacionarse con el mundo de maneras bien definidas. El animal, digamos, viene prefabricado, nosotros no. Nosotros tenemos que hacernos un mundo. El animal no tiene que hacer un mundo, se guía por el instinto. Es más, otra manera de expresar lo mismo sería la siguiente. El animal es cuerpo. El animal no tiene cuerpo, es cuerpo nada más. Nosotros, además de ser cuerpo, tenemos un cuerpo a nuestra disposición que tenemos que aprender a manejar. Esto lo postula Piaget y Freud, casi todo sociólogo y todo psicólogo. Bueno, no todo, pero la mayoría estaría de acuerdo en ello. Aunque con más acentuación las teorías de corte psicoanalítico. Vean al niño, precisamente. Cuando hablamos de la psicomotricidad, o si prefieren llamarle yo, el yo tiene que establecer una relación con su cuerpo, porque el cuerpo es una parte del mundo. Nosotros tenemos cuerpo, somos cuerpo y lo tenemos. Tenemos que aprender a manejarlo. El animal no tiene que aprender a manejarlo porque no tiene un cuerpo, es cuerpo meramente. Bien, desde ahí estamos equilibrados. El niño agarra algo con el pseudo reflejo que tenemos de asir y quiere llevárselo a la boca, pero no atina, porque todavía no establece una relación o un equilibrio con su cuerpo, con el espacio o con el mundo. Tiene que aprender a establecer ese equilibrio del cual carece. Somos un animal desequilibrado. Los otros animales vienen equilibrados respecto de su relación con el mundo, de manera muy sencilla. Podemos decirlo en la cuestión refleja, para resumir las cosas. El animal a determinado estímulo tiene una determinada respuesta. Nosotros sí tenemos algunos reflejos, pero comparados con cualquier cucaracha, parece que la naturaleza se ensañó con nosotros. Estamos muy pobremente equipados para enfrentarnos al mundo. Ahora bien, esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos instinto, pero nuestros instintos no tienen forma. Por eso en Freud la libido es amorfa. Es así como una fuente que hay que direccionar. ¿Y con qué la direccionamos? Pues la direccionamos con la cultura. Pero hay una división. Hay una cosa que es lo natural y una cosa que es lo cultural. Lo cultural es un artificio creado por los humanos, no es una cosa natural. Bien, vivimos de artificios, de mentiras. Por ejemplo, cuando nosotros nos dirigimos a alguien, también me he dirigido así con los alumnos y extendemos la mano. El otro puede dudar un poco si es que no nos conoce, pero al fin y al cabo, en nuestra cultura llega a tender también la mano, dependiendo de la circunstancia. Eso no es un reflejo, eso es una construcción cultural, una pauta de comportamiento que se inventó, vamos a decirlo de manera muy genérica, por convención, para dar sentido a la vida. Nosotros somos un animal sin sentido. Mediante lo interpersonal logramos forjarnos un mundo del cual carecemos. Se dice desde la antropología, somos un animal desarraigado, sin casa propia, desequilibrado, atópico, paradójico y otros términos que se refieren en antropología. Debido a nuestro desequilibrio interno, que ya dijimos que hasta con nuestro cuerpo,
venimos desequilibrados, nuestro cuerpo, que es parte del mundo, nos vemos obligados a construir un mundo con sentido. Es decir, la cultura de manera general. El problema está en que el hombre se olvidó desde los primeros tiempos que él mismo es quien forja la cultura. Los primeros mundos de significado que nosotros construimos fueron las religiones. Nosotros construimos a los dioses y olvidamos en el transcurso del tiempo eso mismo, que nosotros somos los constructores de significado, o que damos significado al mundo. Creemos, por el contrario, que es al revés, que Dios nos creó cuando Él es una creación de nosotros. Bien, los primeros mundos que construimos fueron religiosos. Tuvimos que hacerlo para dar sentido a la vida. Ahora, esto es importante. Cuando una sociedad ha construido un mundo que llamaremos nomos o Lebenswelt, ya lo explicaremos mejor la siguiente clase. Cuando una sociedad ya tiene un mundo de significados, ya saben los individuos de la misma cómo dirigirse en la vida. Sé cómo vestir, sé con quién no fornicar, sé cómo comer, tengo que ir a la escuela, dar clases, qué sé yo. Lo importante es que el individuo sienta ese artificio no como artificio, no como una construcción cultural, sino que lo cultural se sienta como natural. Por ejemplo, muchas madres, se escuchó medio feo, muchas mamás, vamos a ponerlo, así creen, no sé, van a salvar a su hijo de algo, de algún peligro, y dicen, es que fue mi instinto maternal el que me condujo a hacer eso. Eso no es cierto. No hay un instinto maternal de ese tipo. En nuestra sociedad fuimos construidos y nosotros seguimos construyendo pautas conductuales o artificios que nos dictan o que nos dicen cómo dirigirnos en el mundo, pero es artificial, no es una cosa natural, es cultural. Repito, todo lo que ustedes juzguen que es verdad, simplemente es una construcción social. ¿Por qué no les parece una ficción? De manera muy llana, porque tendemos, cada uno de nosotros, a juntarnos con personas que repiten nuestro mismo tipo de ridiculeces, o de mentiras, o de ficciones, podríamos decirlo así. En la vida cotidiana platicamos tal o cual cosa, nos dirigimos casi de maneras similares y por eso el mundo tiene una apariencia de natural o de obviedad, pero es una construcción social. Bueno, tenemos lo siguiente. Toda la sociedad construye un mundo de significados. Voy a explicarlo de la manera siguiente, a ver si me doy a entender. Lo que llamamos con Durkheim y Moscovici representación social o representación colectiva. En México tenemos una representación social de las suegras. ¿Cómo es la suegra a lo mexicano? ¿Cómo se concibe? Ya ustedes dirán, ¿no? Bien, esto no quiere decir que todas las suegras sean iguales. En un chascarrillo que suelo referir de continuo, digo que no todas las suegras son iguales. Algunas tienen diferentes grados de maldad. Pero bueno, la representación social existe. Aunque, supongámoslo así, aunque un grupo tenga una representación de las suegras como malas y no exista o no se halle una suegra mala dentro de tal grupo o sociedad, la representación existe como un tipo de conocimiento armado entre todos.
Eso más o menos es una representación social. Es una construcción de significados que hacemos en conjunto, merced la intersubjetividad. Ahora, digamos que esa representación social, ese conocimiento sobre cómo son las suegras, o cómo son los argentinos, cómo son los niños, etcétera, qué sé yo, se armó colectivamente. Esa construcción social es social y a la vez es externa y también es objetiva. Eso que es externo, social y objetivo, cuando educamos a nuestros niños, tiene que convertirse en algo interno, individual y subjetivo. Digamos que cuando estamos educando al niño, en las sociedades donde tenemos la noción de niño, construimos el significado de lo que es un niño y el niño comienza a creerse niño, esa ficción, esa construcción, la representación social externa y objetiva que formó un colectivo se internaliza en el chamaco y se vuelve ya no es una realidad externa, social y objetiva, sino que se torna en el niño una realidad interna, subjetiva e individual. Digamos, de manera muy genérica, que si se le llega a mentar la madre al chamaco, hasta puede sentir feo, porque ya está identificado, ya se tragó la ficción del grupo o de la cultura a la que pertenece. Bien, las ficciones se refuerzan también de manera muy bonita, tomando al niño otra vez de ejemplo. En una sociedad donde exista la ficción de la paternidad, porque en algunas sociedades no existe esto de el sentimiento maternal o el paternal. En la nuestra sí. Digamos que ya tengo un niño y siento bien bonito por tener un niño y es maravilloso, digo esas cuestiones y las siento internamente porque fui construido dentro de esas ficciones de ser padre. Lo maravilloso es que cuando estoy socializando a mi niño, cuando él me llega a decir papá, refuerza la mentira. Siento bonito. Estar platicando o estar en este cambio intersubjetivo de ficciones nos da sentido, nos hace sentir que la vida humana tiene un sentido y no lo tiene. Lo construimos constantemente, día a día, con la interacción de la vida cotidiana. Bien, lo principal, se me acaba un tanto el tiempo, ya nos acomodaremos mejor en pizarro la próxima clase. Lo principal dentro de esta doctrina, en la cuestión psicológica, si quieren vivir tranquilos, no duden de lo que piensan. Denlo por seguro. Sientan las cosas como verdad. Si aman, si odian, si defienden a la patria, si admiran a Freud, si creen que tiene sentido estudiar trabajo social, qué sé yo. Todo lo que les causa sentido en la vida y no ponen en duda, síganlo tomando así. Pero cuando la psique de alguien, precisamente, comienza a sospechar que todo es una ficción prefabricada o fabricada entre todos, entonces comienzan los problemas o tensiones psicológicas, como dice Peter Berger. No hay que dudar de Dios o de la ciencia, de lo que ustedes crean en curso. Hay que darlo por establecido, por presupuesto. Así como cuando siempre salimos de casa todos los días sin siquiera pensar que debemos salir vestidos. No, es algo que nos parece obvio. No nos ponemos a pensar, hoy puedo salir encuerado o quizá vestido. ¿Qué voy a elegir? Dentro de nuestra sociedad eso se internalizó tanto, esa pauta, que no nos pasa por la cabeza siquiera el que las cosas pudieran ser diferentes a como se espera.
Lo mismo, recordando un tanto a Freud, pero estos señores Berger y Luckmann odian eh, el psicoanálisis un tanto, ya diremos por qué. Digan ustedes, pregúntense, eh, si se les ha pasado por la cabeza y por el sentimiento el fornicar con sus hijos, con sus hermanos o con sus padres o madres. Traten de imaginarse cómo sería. Traten de hacerlo. Quien no sienta aberración está mal socializado, porque dentro de nuestra cultura eso no es lo normal. Dentro de otras situaciones, grupos culturales, sí podría ser lo normal, pero en esta situación no. Si se imaginan esa escena con sus padres y sus hijos y sienten asco, entonces, asco, repudio, o están diciendo respecto de un servidor, este güey de qué está hablando, grosero, etcétera, entonces están muy bien socializados. Son de las personas que enjuician bien dentro de nuestra sociedad y sigan así para no complicarse la vida, sigan creyendo que existen verdades, que existe la moral, que hay cuestiones universales que hay que defender. Dentro de esta doctrina iremos explicando cómo eso es una ficción. La vida humana no tiene ningún sentido. Dejemos aquí por el momento, ya estará más esquematizado. Estoy acostumbrado al pizarrón, no por este medio. La siguiente clase lo esquematizaremos mucho mejor. Hablé más a lo lírico. Ustedes disculpen, no estoy acostumbrado a esta cuestión. Y pues bien, le dejamos aquí. No es necesario, repito, que lean la cuestión de sociología del conocimiento. Quien quiera interesarse por ahí, pues pudiera leerla. Yo voy a resumir esto de este tipo de sociología. Y por otro lado, pues también lo de Haroldo, sería bueno que checaran en el libro el apartado segundo que trata de cognición social. Repito, Haroldo escribe su libro de psicología social. El segundo capítulo es cognición social, ojalá lo pudieran leer. Y lo trataremos, no creo que la siguiente clase, sino la tercera. Entraremos con el señor Haroldo, que ya sería psicología social fundada en experimentación. Sin más por el momento, me despido, que estén muy bien, o lo mejor que puedan, todos estamos medio tensos. Bueno, no todos, la mayoría. Muchas gracias, estamos en contacto, a sus órdenes quedo. Hasta luego.